Dentro de este grupo llamado gran negativos están las llamadas también facultativas anaeróbicas, es decir, ellas no requieren normalmente de oxígeno para poder desarrollarse, pero cuando hay presencia de oxígeno, ellas pueden hacerlo. O viceversa, ¿no? Son aerobias, pero cuando no hay oxígeno, en presencia de otros gases, generalmente que no sean tipo sulfatos, también se pueden desarrollar, es decir, utilizan esos gases como aceptores finales de electrones, ¿no? En el primer caso que les mencioné, se les llama también aerobias tolerantes. Y en este último caso son las anaerobias facultativas propiamente dicho, ¿no? Sino que acá solamente hemos mencionado al segundo grupo. Pero dentro de las bacterias que vamos a mencionar están los dos grupos respecto a las características o condiciones de requerimiento de aire, de gases. Tenemos las bacterias propias del intestino, pues se llaman grupo entérico, y a todas aquellas que pueden estar relacionadas con ellas, es decir, pueden estar momentáneamente o transitoriamente en esta región orgánica, en el intestino, todo se llama entérico, la región entérica, e incluso pueden estar ahí haciendo daño, ¿no? Perjudicando el equilibrio normal del organismo. Estos son los patógenos. La característica morfológica de estos bichos, de estos microorganismos bacteriales, es que son alargados, son bastones mayormente. No largos, o sea, cortos, son bacilos cortos y pueden ser rectos o pueden ser curvados. Incluso algunos de ellos pueden simular una S alargada. La mayoría se moviliza por la presencia de flagelos. Estos flagelos pueden estar alrededor de todo su soma, son peritricos o periflagelares, o pueden estar en un solo polo o extremo. Otros, muy pocos, son inmóviles, pero se deslizan sobre su propia cápsula. Ellos tienen una cápsula de protección que también intensifica su virulencia y patogenicidad, porque la cápsula, si recuerdan las primeras clases, le permite evitar las defensas de los organismos que están invadiendo los microorganismos que tienen esta estructura facultativa, ¿no? Llamada cápsula. La mayoría, como hemos mencionado al comenzar a hablar de este grupo de bacterias, son anaeróbicas facultativas, es decir, que pueden utilizar cualquier gas menos los gases que tengan sulfato o sulfuros como sectores de hidrógeno o electrones si es que no encuentran oxígeno. Y todos son catalasa positiva, ¿no? O sea, degradan en la oxigenada. En cambio, las anaerobias estrictas no lo hacen. Son catalasas negativas. Entonces, dentro de su metabolismo, el respiratorio puede utilizar un amplio número de sustratos para que de ahí se obtenga el último aceptor de electrones, ¿no? Recuerden, menos no tiene que ser sulfatos o algún compuesto que lleve azufre o sulfuro. Son bastante rápidas de crecimiento, no necesitan sustancias o alimentos o principios alimenticios especiales, pues se les dice que son poco exigentes. Dentro de su metabolismo anaerobio, o sea, lo que producen al final, después de fermentar diferentes tipos de sustratos, mayormente tipo orgánicos, y dentro del orgánico los carbohidratos, producen ácidos de distinto tipo. Ácido láctico, acético, succínico, fórmico. Incluso pueden dar también lugar a los llamados dicarboxilos,
o ácidos grasos, ¿no? Muchos de estos van a llevar a la semimineralización de los productos orgánicos que están utilizando, es decir, van a producir CO2. Y además pueden producir hidrógenos, protones, que son de alta energía y pueden producir fuentes eléctricas, ¿no? Por eso que estos bichitos, los gran negativos, se utilizan ya de hace unos 20 años, un poco más, como fuentes de energía eléctrica, pero lamentablemente dan muy poca energía, ¿no? Pequeñas cantidades de watts, mini watts. Y para obtener una gran cantidad de energía, ya hablando en voltios, o sea, bastante energía, se necesitaría pues varias toneladas de biomasa de microorganismos que puedan producir por lo menos unos 1 kilowatts, ¿no? Para que pueda dar lugar más o menos unos 4 o 5 voltios. Bueno, entonces estos son los gran negativos. ¿Dónde habitan? Están en todo tipo de ecosistema, es decir, en el medio. Puede estar en el agua, en el suelo, sobre las plantas, por supuesto. En estos ambientes están como saprófitos, ¿no? Porque no es propio de ellos. En el tubo intestinal, comúnmente llamado así, toda la región entérica de los mamíferos y también de las aves, están como su hábitat normal, representan hasta el 5% o quizás un poco más en el caso de los humanos, de todo lo que se llama la micropoblación o microbiota intestinal. Recuerden que los animales, incluyendo los humanos, no tenemos microflora, ¿no? Microbiota sí, pero microflora no, porque flora significa planta. Y ningún animal tiene plantas en su interior, sino que es un término muy aleatorio que utilizaron antes los que no sabían que los microorganismos eran microorganismos, ¿no? Pensaban que eran plantas diminutas. En la época de Leeuwenhoek, ¿no? Antes de Pasteur, en 1600, 1700. Son patógenos potenciales porque cuando salen de su región normal, que es la región entérica, en otras regiones del mismo individuo pueden originar problemas de equilibrio metabólico en ese lugar. Entonces, una bacteria entérica nuestra sale de nuestro intestino y llega de repente a nuestra piel, vías respiratorias superiores u otro órgano, nos puede hacer daño, ¿no? A pesar que es nuestro propio bicho. En algunos casos, mayormente los llamados transitorios o de paso, que no son propios de la micropoblación intestinal normal, llegan a ser patógenos, ¿no? Es en el caso de, por ejemplo, las yersinias, las salmonelas, que hemos escuchado bastante, los vibrios, entre ellos el vibrio cólera, son patógenos llamados estrictos, ¿no? Perdón. Su acción patogénica de desequilibrio orgánico, metabólico, está basado en la producción de venenos, unas toxinas, que se llaman endotoxinas porque están dentro del bicho. El bicho tiene dos formas de eliminar su toxina interna. O al morir, o sea, cuando se va ya madurando la célula del bicho, muere, sale. Puede ser también cuando está reproduciéndose. O porque estas endotoxinas ya no son de utilidad dentro del soma microbiano, entonces los elimina, es la segunda forma, ¿no? Pero mayormente ocurre lo primero, el bicho tendría que morir, tendría que estar en reproducción, tendría que estar abriéndose, en otras palabras, para que pueda salir su veneno interno.
Y también hay otro tipo de toxinas que mayormente es un metabolito secundario, y por ser metabolito secundario necesariamente es eliminado, ni bien se produce, es eliminado al exterior. Y estos se llaman exotoxinas. Estas exotoxinas son las de mayor cuidado en lo que llamamos o se llama la epidemiología, ¿no? Porque son las que producen los daños gastrointestinales que aparecen con las deposiciones acuosas mayormente, lo que comúnmente llamamos diarreas, que es lo que es un signo de la presencia de estos microorganismos transitorios en el tracto intestinal, ¿no? Entonces, estos venenos, tanto las exotoxinas o enterotoxinas en sí, que son las más peligrosas, como las endotoxinas que salen cuando muere el bicho, actúan sobre la AMP cíclica, el AMP cíclico en su primera etapa, que se llama la adenilacetoxiclasa, ¿no? Bueno, son ciclos bioquímicos, de repente ustedes lo están recordando, simplemente conocerlos por su nombre, aunque sea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los géneros que están dentro de este grupo? Este grupo normalmente desde el punto de vista taxonómico tradicional, porque no es lo actual, no es lo genético, se les agrupa dentro de la familia Enterobacteriaceae, dentro de bacterias. Hay diferentes grupos, diferentes subfamilias, pero aquí están agrupados en biotipos, o sea, por sus características bioquímicas, ¿no? Tenemos las llamadas coliformes intestinales, la Escherichia, que es normal, la Salmonella y la Shigella, que son transitorias, o sea, pueden llegar al intestino, estar ahí y producir algún tipo de daño. Hay también grupos de enterobacterias que no están en el intestino, o sea, se originan en el intestino, pero pueden estar en el suelo también. Pueden llegar ahí cuando el individuo, el organismo que las lleva, o sea, el animal, vamos a decir así, eh, hace sus deposiciones y se encuentran los suelos en el agua. Entre estos tenemos el Enterobacter, la Serratia, el Proteus. La Serratia es transitoria, ¿no? No es propia del intestino. Y luego tenemos los propiamente dichos patógenos, tanto de animales como de nosotros los humanos, son transitorios en el intestino y que pueden llegar a originar serios problemas, hasta graves problemas orgánicos, sistémicos, o sea, en todo el organismo del animal o del humano que llegue a tenerlo, ¿no? Entre estos tenemos las Yersinias enterocolítica y la pestis. Esta enterocolítica, su nombre lo está indicando, causa unas diarreas intensas que pueden causar la muerte, unas drenaciones o deshidratación terrible, casi total, es casi igual que lo que da el cólera. Recuerda esa enfermedad cólera producida por un vibrio, así se llama la bacteria vibrio, que en menos de 24 horas nos quita más de 30 litros de agua y los humanos nomás tenemos entre 5 a 6 litros, ¿no? O sea, estamos debiéndole a los bichos agua. Y se encuentra mayormente en alimentos que han sido de origen vegetal, que han sido regados con aguas hervidas, la enterocolítica. Y también algunas veces hay otro tipo de Yersinia que se pueden encontrar en los peces de agua dulce, ¿no? También una subvariedad enterocolítica. Y están en estos tiempos, en la actualidad, muy en boga, podemos decir así, porque casi en todos los cuerpos de agua, en los ríos, quebradas, al menos en Sudamérica y la parte sur
de Asia, por decir India, Bangladesh, Pakistán, todos los desagües llegan a los cuerpos de agua, ¿no? Dulces, de agua dulce. Y aparte, como ustedes conocen de repente, eh, estos cuerpos de agua sirven como botaderos, ¿no? Igual que en Tingo María, en la Moyuna. Entonces están contaminados las aguas y de hecho los peces. Y al consumirlo, nosotros no solamente vamos a consumir esta Yersinia enterocolítica, sino también otro tipo de bichos. Y es por eso que se nos dice que para consumir un pescado ya, de agua dulce, lo único recomendable es freírlo, ¿no? Bien frito o en tipo chicharrón. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos nuestras sopitas, nuestros sudaditos, y en ese tipo de comida no llega siquiera a los 80 grados. eh, el calor de la cocina, por llamarlo así, para que elimine estos bichos, porque estos bichos pueden resistir hasta 90, 95 grados de calor, ¿no? Por eso que al freírlos ya supera los 115 grados, eh, se puede eliminarlos totalmente, ¿no? O sea, ya los comemos fritos también a los bichos. Y tenemos la pestis, Yersinia pestis, que es una bacteria que hace muchos años atrás diezmó casi la cuarta parte de la población mundial, ¿no? De Europa y Asia, la llamada peste bubónica. Bueno, son los bichos. Aquí tenemos la Escherichia coli, que es la bacteria, el género bacterial y especie, coli es la especie, típica de este grupo de entéricos. Forma parte de la población intestinal normal de nuestros organismos. Nos ayuda mucho en, en el metabolismo propio de nuestro organismo, porque estos bichos, la Escherichia coli y sus primos hermanos, producen vitamina K y vitamina B, todo el grupo de la B, porque normalmente ningún organismo, salvo los vegetales, pueden producir estas vitaminas, ¿no? Entonces es necesaria la vitamina B porque es un complemento metabólico en nosotros, y la vitamina K porque es un anticoagulante, ¿no? Entonces los bichitos, fíjense, de nuestro intestino son los que nos permiten tener estas vitaminas. De lo contrario, estaríamos nosotros desprotegidos para otros tipos de bichos. Y ya que estamos hablando de esto, en esta pandemia, cuando se están estudiando, por supuesto los fisiólogos, no los médicos comunes y corrientes, cuando están estudiando la pandemia, se han dado con una sorpresa de que la mayoría de personas, mayormente aquellas infectadas y algunas que han tenido efectos muy graves y han perecido, han tenido problemas llamados de metabolismos, o sea, metabólicos, fisiológicos, posiblemente por el uso intensivo de medicamentos sin la prescripción médica. A veces vamos a la botica y pedimos, dame esto, dame el otro, o qué me recomiendas para esto. Y eso de tomar antibióticos mayormente es un problema al futuro. Diezma nuestras propias defensas, entre ellos nuestros propios bichos que nos defienden, ¿no? Entonces, un desequilibrio metabólico por falta de vitamina B puede traer como consecuencia ulterior baja defensas en nuestro organismo, ¿no? Y de repente esto ha ocurrido en muchos de los que han sido infectados por este virus actual, ¿no? Bueno, eso según lo que mencionan algunos fisiólogos que han estado estudiando el porqué de mucha incidencia de este virus, ¿no? Nos dice que hay una falla metabólica. Se han dado cuenta de que la mayoría de personas
tenemos fallas mecánicas, físicas, metabólicas, le llaman. Bueno, eso de repente por el mismo estado de vida en que nos encontramos, ¿no? El facilismo que tenemos ahora. Las muchas comidas llamadas rápidas o algunos le dicen chatarra. Bueno, y también, por supuesto, como les dije, la automedicación. Bueno, esta Escherichia coli ha sido bastante estudiada, tanto en todos los sentidos. Si no fuese por esta Escherichia coli, no conociésemos nosotros el metabolismo general de todos los organismos, incluso hasta la genética. Entonces, como se dice vulgarmente, y también está en algunos textos, a la Escherichia coli se le conoce por las espaldas y viéndola a unos 10 kilómetros de distancia, ¿no? Es una de las bacterias más tradicionales, comunes, y que es benéfica, ¿no? A pesar de que cuando sale fuera de su región habitual, donde se desempeña o desarrolla, puede causar algún tipo de daño. Bueno, aquí está el efecto de las enterotoxinas sobre el AMP cíclico en su primera etapa, ¿no? ¿Qué hace? Eh, Evita que se absorben los líquidos y mayormente hace esas enterotoxinas de los bichos que causan daño, hacen una acción inversa, o sea, en lugar de absorber, jalan, extraen líquido. Y por eso en la luz intestinal hay bastante material acuoso o líquido que trae como consecuencia pérdida de agua al individuo. Entonces las Escherichia coli, cuando están fuera de su organismo habitual, o sea, de repente pasa al individuo 1, al individuo 2, y también llega al intestino, también le puede hacer daño en ese intestino del individuo 2, porque no es su hábitat normal. Y ahí la Escherichia puede actuar también con enterotoxinas. Incluso hay Escherichia coli que se llaman enteropatogénicas. Son de 4 tipos. Bueno, no vamos a hablar de esos tipos, pero hay 4 tipos patógenos, muy patógenos de Escherichia coli cuando no están en su hábitat normal de su individuo que los lleva, ¿no? Por eso es bastante peligroso que se rieguen los vegetales con aguas hervidas. Y últimamente, ya hace muchos años atrás, esto de la producción orgánica, riego orgánico, abono orgánico, hace uso de esto, ¿no? Hace uso de aguas hervidas, es decir, aguas que tienen material fecal, tanto de animales como de humanos. Usan abono de estiércol animal, incluso de humano, lo llamado orgánico, y esto trae como consecuencia después problemas de desequilibrio en los mismos humanos. Y eso ya ocurrió primero en 1996 y después en el 2012 o 11 creo, en Europa, ¿no? Mayormente Alemania, que tuvo un caso no epidémico, por supuesto, pero bastante grave de enterocolitis porque estaban utilizando muchas verduras de riego orgánico, ¿no? No nos decían de qué, pero se supone que es con material fecal. Entonces, por eso todas las verduras actuales, si dicen que son orgánicos, hay que desinfectarlas, ¿no? Primero antes de consumirlas. Porque vienen del mercado y de frente a preparar y comerlo, eso es peligroso, ¿no? Hay que lavarlos, desinfectarlos con un poco de hipoclorito de sodio o de calcio, las lejías, y después recién comenzar a prepararlos para evitar problemas. ¿No? Entonces, las Escherichia coli hay también cepas enteropatogénicas y también hay cepas llamadas enterotoxigénicas y enterohemorrágicas. Cuando ustedes lleven toxicología, ahí les van a mencionar estos tipos de repente de bichos, ¿no? Porque está, ¿no? Pero pueden estar ahí transitoriamente.
por invasión o contaminación al consumir algún tipo de alimento que han llevado dentro de estos alimentos a las salmonelas y se nos presentan en el intestino. Produce intoxicaciones bastante graves porque producen enterotoxinas muy potentes. Estos bichitos dan comúnmente la llamada salmonelosis en general, ¿no? Tenemos entre estas la Salmonella enteritidis, la Salmonella typhimurium. La enteritidis es un tipo de salmonela que pasa de intestino en intestino, por llamarlo de alguna forma, de un animal a otro animal, a otro animal, y después al humano, del humano a otro humano, del humano al animal, y así se están turnando, ¿no? Y la Typhimurium es un bichito que mayormente está en los roedores, pero puede llegar también a los aves de corral, cualquiera de ellas, gallina, pavo, pato, etc. Y al consumirlos, mayormente los huevos o las carnes no muy bien cocinadas, podemos infectarnos. Las mayormente, las salmonelas que causan la mayoría de problemas en los humanos son las Paratifi y las Tifi. Las primeras, Paratifi, producen la llamada paratifoidea. Y la segunda, Tifi, la fiebre tifoidea, ¿no? Hace muchos años atrás eran las causantes de epidemias que causaban la muerte de una gran cantidad de personas en una población. Ahora pueden ser endémicas, ¿no? Tenemos en el Perú todavía estos bichos muy presentes y que pueden estar en los alimentos mayormente de expendio ambulatorio. No es decir, no quiero decir que los que preparan esos alimentos no tengan su regla de higiene, ¿no? Porque muchos lo tienen, sino que en el ambiente, en el aire, están estos bichos. Están formando parte de lo que ya hemos visto muy rápidamente, las partículas aéreas sedimentables. Dentro de esas partículas aéreas sedimentales, mayormente más de 10, PM10 a más, están estos bichos, ¿no? O si no están ellos presentes, pueden estar gotículas o gotas muy pequeñas de sus enterotoxinas. Y si caen en el alimento, mayormente acuosos o líquidos, inmediatamente es consumido por un animal o un humano, le causa la enfermedad. Otro problema es que la fiebre tifoidea, cuando no es bien curada, puede ser asintomática, es decir, puede haber portadores que llevan toda su vida al bicho y lo están eliminando. Y lo eliminan por medio de la saliva, del flujo, ¿no? No por el estornudo, sino por la saliva, tiene que venir por el tracto digestivo. Muchos de estos portadores son a veces chef, que le llaman, ¿no? Hablando bonito, o cocineros, jefes de cocina, cocineros, y eso ya se ha visto en el extranjero, felizmente en el Perú muy poco, ha habido 3, 4 casos en todos estos 30 últimos años en el Perú, pero en el extranjero son comunes, ¿no? Muchos de los chefs, creo que así se dice, son portadores de Salmonella typhi o Paratifi, y en sus comidas, por más que ellos se cuiden, contaminan las comidas y el que lo consume sale pues con problemas gastrointestinales. Es por eso que esos individuos deberían normalmente estar con mascarillas dentro de la cocina, pero no lo hacen, ¿no? Si ahora con problemas epidémicos graves no quieren usar mascarilla, peor será en forma normal. Cuando se les dice ustedes portador de Salmonella typhi o esto u otro, no creen. No solamente en el Perú, en el extranjero también son así. Cuando ya recién están enfermos, están muriendo, ahí recién dicen por qué no hice caso, ¿no? Bueno, y el otro género, también transitorio, pero es entérico, es la Yersinia que ya hemos hablado un momento atrás, ¿no? Puede tener enterotoxinas muy graves que causan diarreas intensas, que pueden llevar a la muerte del paciente, mediante la enterocolítica. Y la Yersinia pestis, que es un bicho que no le gusta, a pesar de que, entre comillas, normalmente, puede estar viviendo en el intestino, pero
le gusta cuando sale del intestino irse a otro sitio, pues, y mayormente prefiere irse a todo lo que es el sistema respiratorio profundo, ¿no? Y de ahí sale hacia los tejidos. O viceversa, ¿no? Primero a los tejidos y después se va a los sistemas respiratorios profundos. Causa unos tipos de abultamientos por la excesiva producción de células que quieren eliminar al bicho porque puede asentarse en los músculos, en la región subcutánea, en la región mucosa. Nuestro organismo de defensa comienza a elaborar una gran cantidad de células de defensa y se comienza a hacer unas formas de nódulos que se llaman bubones y que se pueden presentar, no siempre se presentan en este tipo de enfermedades. Y de ahí que le llaman la peste bubónica, ¿no? Y da lugar a, como afecta en los pulmones, da lugar a hemorragias o hemotixis terribles, sea hemorragias graves, incluso también a partir del sistema intestinal, ¿no? Es bastante grave esta enfermedad de la peste bubónica que ya está controlada. Se dice que en el mundo, por decirlo de una manera, ya no hay peste bubónica. ¿Dónde encuentran los estudiosos, investigadores peste bubónica? En el Perú, ¿no? O sea, en el Perú todavía somos fuente de este tipo de bichitos, mayormente en la parte de la Sierra Norte del Perú. Todavía falta mucho para controlar esta bicho. Ya estaba controlada, pero nuevamente hace unos años atrás ha vuelto a emerger. Se llama reemerger, no emerger, ¿no? Reemerger. Bueno, luego tenemos los vibrios que son bastante famosos porque ellos causan una serie de enfermedades bastante peligrosas que ponen en riesgo la vida del humano mayormente. Y pueden estar en todo tipo de aguas, saladas, dulces, semisaladas, o salitrales, etc. Les gusta, bueno, acá no está, pero les gusta ambientes que tienen un poco más del 5% de sal. Entonces, todos los alimentos salados, incluso los pescados, los peces o pescados salados, alimentos salados, pueden contener este tipo de bichos. Hay que tener bastante cuidado cuando consumamos pescados conservados con sal, ¿no? Los géneros más predominantes son Vibrio y Photobacterium. El Vibrio, cólera, que es el agente que desde 1991 está presente en el Perú, antes no lo teníamos, pero lo trajeron los pescadores de Tailandia, de por ahí, de ese sitio cerca por la China, el sur de China, en un barco, ¿no? Que lo trajeron porque ahí es muy común la enfermedad hace muchos años atrás. Y nos contaminaron, ¿no? Desde esa época, 1991, en febrero. Entonces, este bichito mayormente le gusta estar en aguas dulces, en aguas comunes, domésticas. Y si es agua doméstica, es afectada por las deposiciones o los desagües de casas que están en su perímetro, puede avanzar el bicho, ¿no? De repente hay uno que tiene cólera, por llamarlo, por decirlo así, hace su deposición en desagües que corren a una quebrada, a un río, y ese río en poco tiempo ya está contaminado con vibrio, ¿no? El que toma desagua o lava sus alimentos en desaguas o sus verduras ya las contaminó, las consume y les da la enfermedad. Entonces hay que tener bastante cuidado con eh, nuestros alimentos, ¿no? Este virus ya es endémico en el Perú, siempre en los meses de verano, que en forma general en todo el Perú es de enero a marzo, hay problemas, hay presencia de este virus, ¿no? Ahora también ha habido, sino que con
los últimos meses del verano peruano en forma general, no se le ha tomado mucho en cuenta por este bicho que está ahorita causando problemas, ¿no? Bueno, algunas de las especies de vibrio, mayormente Photobacterium es un vibrio, un género de esta familia, Vibronaceae, netamente acuático salado, o sea, del agua marina, ¿no? Son, tanto el vibrio también, cualquiera de ellos, y el Photobacterium son bioluminiscenses, es decir, brillan en la oscuridad, una luz media verdosa, amarillenta, cuando se le incide otra luz, por supuesto. Tienen los genes de lux o de la luciferasa, igual que las luciérnagas. De ahí que estos bichitos, bueno, ellos no, sino sus genes, son utilizados como biosensores o dentro de plantas transgénicas para que estas, las plantas transgénicas, cuando son atacadas por algún tipo de plaga, comiencen a fosforecer en la noche y el agricultor ve que está fosforeciendo su cultivo, entonces ya inmediatamente eso le sugiere que hay una plaga queriendo atacar su cultivo y tiene que tomar las acciones necesarias inmediatamente, ¿no? Eso ya se utiliza hace más de 30 años y no ha habido ningún problema con las plantas transgénicas con luciferasas obtenidas de microorganismos y también de la luciérnaga, ¿no? Bueno, estas bacterias coliformes, Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, etcétera, son también utilizadas como índice de contaminación fecal. Se le llama indicadoras. En la próxima clase vamos a ver todo lo que es aguas y ahí vamos a comentar algo sobre los indicadores de contaminación y vamos a ver los coliformes, ¿no? El agua no debe tener ningún coliforme, ningún individuo, ninguna bacteria. Y peor si es que dentro de esos coliformes detectamos la Escherichia coli que estamos hablando anteriormente, tampoco debe tener nada. Lamentablemente, en nuestros estándares en el Perú, hasta el 2010 nos decían que las aguas no debería tener nada de coliformes, cero coliformes totales, se llaman así a todos los coliformes diferentes de la Escherichia, y cero Escherichias, coliforme fecal se llamaba así. Ahora, por copiarse de los extranjeros, ya se permite hasta un 50 microorganismos por cada 100 mililitros de coliformes en aguas que no sea de bebida, ¿no? Y si es de bebida, se le pone ahí que hay que hervirlo o ponerle un poco de cloro. Entonces, eso ha traído como consecuencia del 2000, no es mucho, ¿no? 2011, 12, el 16 para arriba, mayormente, muchos problemas de infecciones intestinales porque se está haciendo caso de estos nuevos estándares, ¿no? No sé por qué lo han hecho así. Han mal logrado más bien los estándares estrictos que teníamos por poner estos otros. Parece que ha sido interés de algunas grandes industrias que no podían eliminar totalmente sus coliformes. Incluso en las aguas, antes de 1910, del 2010, en las aguas de recreación, para que sirvan como recreación, se decía cero coliformes. Ahora se permite hasta 1000. Con 1000 coliformes en un agua de recreación, como la alcantarilla, por ejemplo, uno se mete y sale totalmente contaminado, ¿no? Si no es con una enfermedad entérica o enfermedad de la piel. Lamentablemente nuestros estándares están mal elaborados. Nuestras autoridades, como muchas de ellas no conocen sobre esto, aceptan incluso los que han hecho estos propios dispositivos o leyes, ¿no? Estos reglamentos. Son gente que no conoce, no está dentro del campo de acción de lo que se llama los estándares o límites permisibles, refiriéndose a los organismos que pueden causar daño. Bueno, entonces la presencia
de coliformes, ahora ha cambiado por supuesto, en un número que sobrepasa lo normal en un estándar, nos va a indicar que puede haber otro tipo de organismos o microorganismos en ese sustrato. En este caso estamos hablando de aguas, en esa agua, ¿no? Si sobrepasa el número permitido de los estándares, por ejemplo, más de 50 en agua de bebida, de coliformes, más de 1000 en agua de recreación, esa agua no puede utilizarse ni para bebida, más de 50, ni para recreación con más de 1000 por 100 mililitros de agua, ¿no? Entonces se llama indicadores de contaminación, se llaman indicadores coliformes. Aparte de los coliformes o entéricos, tenemos otras bacterias que se llaman fermentadoras. Estas bacterias normalmente están en el ambiente. Si entran a nuestro organismo o a un organismo diferente, pueden causar daño. Pueden estar en forma de simbionte, se llama, o sea, inhibidos por los mismos bichos entéricos en el tracto digestivo de muchos animales, no de los humanos. Si está en los humanos es muy peligroso. Puede haberse determinado que puede haber en el último tracto del intestino grueso o colon descendente estos bichitos. Dentro de estos bichitos están los llamados Fusobacterium y los bacteroides, que en realidad son corinebacterias. Estos bichitos pueden estar no permanentemente, pero sí en forma transitoria, porque pueden llegar por la ingesta de un alimento, pero que ellos no pueden reproducirse en todo su trayecto del estómago, intestino delgado, todito delgado, colon ascendente, colon transverso, y recién el colon descendente, pero en su última etapa, en su última parte, ahí recién ellos pueden desarrollarse momentáneamente, ¿no? También si están permanentemente en ese tracto del colon, puede causar daños. Entonces, mayormente estos están en el suelo, están en el agua, están en aguas residuales, por supuesto, también, y en los cadáveres, ¿no? Son bichos propios de organismos muertos, mayormente los Fusobacterium. Por eso hay un género de Fusobacterium que se llama, la especie, perdón, género Fusobacterium, especie Necrophorus. Necrophorus viene de cadáver, ¿no? Luego tenemos las otras bacterias llamadas reductoras del azufre o sulfato reductoras. Se llaman así porque son anaerobias estrictas. Habíamos hablado hace unos momentos atrás sobre anaerobios facultativos, que utilizan cualquier tipo de sustrato de gas, mayormente como diferente al oxígeno, como aceptor de electrones. Estos solamente utilizan como aceptor de electrones al sulfato o a los sulfuros, nada más. No utilizan otro gas, otro sustrato o, por supuesto, al oxígeno. También están incluidas dentro de ese grupo semitaxonómico que les mencioné la semana pasada, que se llama las gamma proteobacterias. Hay alfa, beta, gamma. Un ratito. Estoy en clase ahorita, después. Ya, ya listo, Warren, chao. Bueno, estas sulfatos reductoras están en el ambiente, todo ambiente donde no haya oxígeno. Por eso dice que están en los sedimentos. Todos los sedimentos son anaerobios, ¿no? Vulgarmente, no sé por qué también ya hace muchos años atrás, por una mala traducción en los textos, se le dice lodos. Pero no existen los lodos, por si acaso, desde el punto de vista de microbiología o biológico, no hay lodos activos. No sé si ustedes han escuchado eso. Simplemente es una biomasa, ¿no? En lugar de lodos se puede decir sedimentos o biomasa microbiana
anaerobia, ¿no? Pero ya por tradición se le dice lodo activo, lodo inactivo, bueno, etcétera. Es una mala traducción de los textos en inglés al castellano, ¿no? Al español. ¿Cuál es el interés ambiental de estos bichitos? Porque participan activamente, porque son sulfato-reductoras, en estos ciclos, ¿no? El ciclo del azufre, incluso en el ciclo del fierro. Suministran ácido sulfídrico para aquellas bacterias, recuerdan las bacterias verdes y las bacterias rojas, que son quimiolitotrofas, o sea, utilizan compuestos inorgánicos para obtener de ellos energía y producir sus propios materiales celulares. Y también para los llamados quimioautótrofos o fotosintéticos, ¿no? Es decir, utilizan compuestos diferentes al CO2, pero que sean inorgánicos, sin radiación solar, y de ahí comenzar a hacer sus propios estructuras celulares, ¿no? Son los quimiautótrofos o fotosintéticos dentro de los bichos. Y por supuesto, estos bichitos se les ha utilizado ya hace mucho tiempo para estudios de toxicidad por la presencia de ácido sulfídrico. O sea, ¿qué propiedades tiene el ácido sulfídrico? Que intoxica organismos cuando este bicho está presente dentro de ellos, ¿no? Por ejemplo, hay unos bichitos llamados Clostridium, que sin ser sulfato reductores pueden producir ácido sulfídrico y dar los que nosotros conocemos como gangrenas, no sé si recuerdan ustedes, ¿no? Que producen destrucción masiva de las células de la piel, mayormente de las extremidades inferiores. Desde el punto de vista biotecnológico, son de mucho interés porque están destruyendo minerales o metales que pueden estar contaminando el ambiente. De repente la única desventaja es que para que ellos puedan destruir un metal, como dice la lámina, una tubería de metal, una tubería de hormigón con fierros, que se utilizaba antes los tubos de desagüe, que pueden estar en los suelos, demoran por lo menos unos 200 a 400 años, ¿no? Eso se llama biocorrosión. O sea, estos bichitos van a comerse, entre comillas, todo material que tenga metal, mayormente fierro, ¿no? O aleaciones con fierro. Eso se llama biocorrosión, entonces estos bichos son ideales para utilizarlos. Por supuesto que ahora lo están modificando para que no duren tanto tiempo su acción, sino que sea más rápido, ¿no? En lugar que sea 200, 400 años, lo están haciendo para que sean 10 veces menos, 20, 40 años, genéticamente modificados. Bueno, también, aunque no dice acá, estos bichitos de una u otra manera pueden atacar algún tipo de plásticos, de PVC, ¿no? Pueden malograrlo y por supuesto eso nos conviene, ¿no? Porque hay mucho PVC en el ambiente, aunque las tuberías también ahora las actuales todas son de PVC. Y eso traía como consecuencia que de repente de aquí unos 100 años, 200 años, todas esas tuberías ya, si hay muchos de estos bichitos, comienzan a perforarse y eliminar lo que están transportando, ¿no? Mayormente el agua o los desagües. Bueno, es otro problema que ya se está pensando cómo evitarlo. En la depuración también de las aguas residuales, incluso cuando se produce algún tipo de compost, se utilizan estos bichitos porque ellos reducen los malos olores, se llaman así, ¿no? A pesar que producen una alta cantidad de
ácido sulfídrico, que parece un huevo podrido, es el olor, con los otros productos que dan lugar al descomponer material contaminante, eh, casi no se percibe este ácido sulfúrico o sulfídrico, y todos los residuos que tienen al principio un mal olor comienzan a tener, son inoloros, ¿no? O sea, no tienen ningún tipo de olor. Y esto porque ellos, después de principalmente producir ácido sulfídrico, comienzan a reducir el metano que se puede producir, ¿no? Esto también es una desventaja desde el punto de vista industrial, porque ya hace muchos años atrás, de los años 80 más o menos, se utiliza el metano como una fuente alternativa de energía, ¿no? O sea, colocan todo material de residuo, mayormente material fecal, restos de vegetales, dentro de un cilindro o de un sistema completamente cerrado. Ahora están utilizando especies de globos o mangas de plásticos gruesos, y ahí colocan todo este material, le ponen un poco de agua, lo inician con un cultivo microbiano, y todo ese material se reduce porque se reproducen los microorganismos propios del mismo material y más el iniciador que se le coloca, y produce una gran cantidad de metano, ¿no? Que es energía alterna, y con eso ilumina incluso en el campo las chacras, las granjas. Pero si hay este bichito, y eso por supuesto, no sé si ustedes han percibido el olor, es olor terrible, ¿no? Feísimo. Estos bichitos, como les gusta eliminar malos olores, si es que está presente en esos reactores, se llama, de biogás o de metano, van a evitar que se produzca el metano, van a malograr el reactor, ellos en su afán de eliminar el olor, ¿no? Pero van a tener como consecuencia que ya no va a haber energía alterna. Entonces, es otra desventaja de estos bichitos, que de manera industrial, si podemos llamarlo así, se trata de evitarlos, ¿no? Lo que pasa es que debemos nosotros idear otro tipo de producción de metano que no sea el artesanal que se utiliza, ¿no? O sea, ahorita puede ser artesanal, pero que no sea como el que actualmente utilizamos, porque produce unos olores terribles. Bueno, dentro de este grupo de bacterias sulfato reductoras de metano incluso, están los de sulfovibrio, de sulfobacter, el sulfuromonas. Todos ellos también participan activamente en el ciclo del azufre, que es otro de los ciclos biogeoquímicos que, si no estuviesen presentes estos bichitos, no se realizaría y no habría azufre, ¿no? en la Tierra. Y el azufre es uno de los compuestos minerales que da equilibrio a las reacciones ecosistémicas. Sin azufre no habría producción de calor, no habría producción de algunos tipos de activadores bioquímicos, mayormente para los vegetales, y proteínas, ¿no? Porque muchas proteínas necesitan pequeñísimas cantidades de azufre. Bueno, entonces, hasta ahí lo que son bacterias que se encuentran en el suelo. Dime. Doctor, una consulta. Entonces, mire, lo que yo sé es que, por ejemplo, en las partes en que el norte, que es desértica, utilizan este tipo de aguas residuales tratadas para lo que es el riego de la caña. Usted no va por la ¿No? carretera para irse al norte, ve puro cañaveral. Sí, ¿Me puede escuchar? sí, Ya, entonces, yo cuando fui a visitar
el 2015, creo que fue 2017, 2015, 2016, por ahí, fui a visitar la planta de tratamiento de aguas residuales de la UNI. Y ellos, bueno, un tesista estaba haciendo lo que es la investigación para quitarle el olor a las aguas residuales. Claro, no es recomendable porque esas aguas que utilizan solo es para riego, ¿no? Pero también se da un tratamiento biológico para lo que es esas aguas, tratarlo para lo que es riego, pero para lo que es algunos vegetales, cosa que no es recomendable porque de alguna manera siempre el olor queda, ¿no? Entonces, pero la tesis de ese estudiante consistía en eliminar ese olor, creo que es el ácido sulfídrico, no me acuerdo exactamente cuál es, pero eliminarlo eso, para poder, y también tratarlo para lo que es riego, pero no ya no riego de las áreas verdes, sino también riego de vegetales, ¿no? De lo que es comestibles, ¿no? Usted no sé si es que sabe algo sobre Sí, eso, pero doctor. ¿cuál es tu pregunta, pues? Mi pregunta es eso, ¿Y pues, cuál es tu pregunta? cómo se puede eliminar el olor hasta dónde se puede hacer el tratamiento para que se pueda utilizar el riego para lo que es comestible, ¿no? En este caso, en el caso de nosotros vegetales, ¿no? Esa es mi pregunta. Entonces échale perfume al agua y ya se sale el olor, pues. No, pues de verdad, debe haber un mecanismo de cómo, por ejemplo, se Claro, puede eliminar. el agua tiene que ser tratada. El agua así residual que quieras pasarlo a riego, tiene que pasar por, podríamos decir, unos grandes tanques, lagunas de tratamiento, ¿no? Esas lagunas de tratamiento tienen que estar, ¿cómo podemos decirles? Bioactivadas con microorganismos llamados de los grupos que consuman todo el material contaminante de esas aguas. Pueden ser de ahí nomás, de sus mismos sitios, se obtienen bichos de varios grupos que sean actinomicetos, que sean ácido lácticos, o sea que degraden todo lo que es compuestos con ácido láctico y producen a su vez ácido, incluso hasta fungi, hongos, tipo levaduras. Esos bichos, más los propios que se encuentran en esas aguas contaminadas, van a actuar entre sí, van a interaccionar y van a eliminar compuestos que pueden estar produciendo malos olores y a la vez compuestos tóxicos, ¿no? Lo que no se va a eliminar son los bichos patógenos propios del agua. El olor se puede eliminar utilizando otros bichos, por supuesto, incluso estos sulfatos reductores, pero no son recomendables porque en el caso de estas aguas residuales eliminan todo tipo de olor menos el ácido sulfídrico, porque ellos después van a comenzar a producir su ácido sulfídrico y va a oler esa agua a huevo podrido, ¿no? Claro que no es ya más muy tóxico de lo que estaba, pero de todas maneras es un olor no muy recomendable, ¿no? Ese es el problema, se puede evitar los olores en las aguas, incluso en los terrenos, en los lodos, en los compost, pero no se puede evitar la presencia de microorganismos patógenos. Entonces, necesariamente un agua tratada con bichos para eliminar sus malos olores tiene que ser filtrada, ¿no? Otro tipo de tratamiento. Un ratito, por favor. Ya, entonces, ese podría ser un problema, ¿no? Las aguas se pueden tratar, incluso hasta de forma química, para eliminar los olores. Pero los bichos que pueden estar ahí, que provienen del material en descomposición, que pueden ser patógenos o oportunistas, van a estar siempre presentes. Por eso que el agua tratada
Para riego tiene que ser también de importancia, ¿no? Y ahora casi no le toman en cuenta eso. Por ejemplo, si ustedes ven sus estándares actuales para agua de riego, también 50, 100 creo, coliformes por 100 mililitros es aceptable, pero desde el punto de vista de sanidad eso no se acepta. Basta que haya un bichito coliforme, o sea, fecal, en el agua que está regando una verdura o una plantita, ya es peligrosísimo, es de riesgo, se dice, ¿no? O sea que no hay problema en eliminar los malos olores de las aguas, ¿no? El problema va a ser en la presencia de los patógenos que pueda estar todavía en las aguas. Así es, Bárbara, esa va a ser tu tesis, te vas a copiar. Doctor, y en todo caso, ¿cómo se puede manejar esa forma de eliminar por ejemplo, los microorganismos fecales en el caso de estas aguas? Ah, ya, pues eso es otro tratamiento, pues. Sino que es costoso. Hay varios tratamientos, de repente ustedes van a llevar en próximos semestres o ya están llevando eh, algo sobre aguas, tratamiento de aguas, y ahí se les va a mencionar primero los procesos físicos, después los procesos químicos, y de repente los procesos biológicos, ¿no? Que son los terciarios. Se elimina la mayor cantidad de microorganismos, ¿no? En esos procesos. Se dice que hasta del 95 al 99%. Primero los físicos, se elimina todo lo que son cosas groseras, grandes, por medio de mallas, de redes, de trampas. Y luego después, en los llamados procesos químicos, se agregan sustancias que coagulan, precipitan, que permiten después eh, retirar esos coagulantes o coagulados o precipitados que causan contaminación en el agua y se le agrega al final un porcentaje de hipoclorito, ¿no? 0.006 partes por millón por cada 20 metros cúbicos. Pero eso significa inversión. Y para el agua de riego no se quiere eh, invertir, ¿no? Se quiere utilizar el agua de desecho de frente para el agua de riego y ahí está el peligro. Profesor, Sí, ¿puedo hacer una intervención? interven. Bárbara, ¿verdad? Algo que puede responder mucho las preguntas que está haciendo, sería bueno que se lea el estándar de calidad ambiental para el agua. Ahí especifica para aguas superficiales, para agua potable, para aguas de recreación. Ahí Claro. dice el estándar de calidad. No para usted, sino para Bárbara. Y claro, pues por eso hemos mencionado, pues que los estándares Ah, dicen una cosa, pero a muchos de ellos no están relacionados a lo que es sanidad, ¿no? Si te guías del estándar y en el estándar te dice que hay tantos bichos que puede haber en el agua de riego y todo de riego es así, ya pues estás dentro de los estándares, nadie te puede decir nada, ¿no? Pero claro, ya no quizá lo más adecuado. desde el punto de vista de sanidad viene el riesgo, pues. Sí, Ujú. coliforme, hasta Muy incluso bien, está aceptado el aldrin, el dieldrin y todo ese tipo de compuestos es demasiado tóxico, digamos, ¿no? Hasta para consumo humano por y para supuesto. riego y todo. Después se lo decía yo que los estándares anteriormente estaban bastante bien especificados en el Perú, nuestros estándares, por llamarlo así, los límites permisibles. Ahora lo han modificado, ¿no? No se sabe por qué. Muchos dicen que ha habido intereses de los industriales, de las grandes compañías. Bueno, puede ser, ¿no? Pero por eso nosotros, ustedes, como están formándose, pueden de repente utilizar esos estándares, pero como ya conocen que puede haber algún tipo de riesgo de más, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Así que, y también como les dije a Bárbara al principio, quiere quitar el mal olor porque se eche perfume ella o al ambiente y pase el mal olor.
aunque sea momentáneamente. Doctor, doctor, mi pregunta no era tanto por los estándares, porque al final lo que uno busca pues es disminuir el peligro o el riesgo a la salud, ¿no? Entonces mi pregunta más que nada iba a los mecanismos de cómo puedes tratar esa agua, ¿no? Claro. Hay varios mecanismos. A eso iba mi pregunta. Sí, hay varios mecanismos, pero eso significa inversión. Y muchos de los que hacen estos tipos de tratamiento no quieren invertir. En una tesis de un trabajo de investigación se puede hacer, pero para que de lo que has hecho tu investigación vaya ya a aplicarse, no lo quieren, puede aplicar Doctor, porque en todo caso necesitan. sería de manera biológica. Claro, biológicamente se hace. Usted ha trabajado con algún tipo de especie de bacteria para tratar ese tipo de aguas? En campo, no, en laboratorio sí. Eso es lo que ¿Con qué nosotros, bacteria? son 4 grupos de bacterias diferentes que se obtienen de cualquier tipo de ambiente. Mayormente ahí, no sé si ustedes han escuchado los famosos microorganismos eficientes, ¿no? Todo microorganismo es eficiente, sino que esto lo patentó un chino japonés, Higa se apellida, en los años 81, 82, por ahí, porque de casualidad vio que a su tierrita que tenía briofitas, una tierrita que usaba sus macetas para sus plantitas, eh, le cayó un poco de yogur y eso permitió que las plantitas que estaban ahí en sus macetitas crecieran mejor. Él comenzó a decir por qué el yogur le permitió crecer mejor a mi planta y comenzó a investigar, entre comillas, porque no hizo eso, ¿no? Simplemente fue una determinación y vio que junto con sus plantitas, con las briofitas, el musgo que le llamamos, ¿no? Que se pone en la tierra de jardín, en este caso en macetas, que tiene actinomicetos, tiene estas bacterias llamadas coliformes, entéricas, estas fermentativas. Al caerle el yogur que tiene 2 tipos de bacterias, eh, ácido lácticas más una levadura, entre ellos hicieron una simbiosis, mejoraron la nutrición o fertilidad, entre comillas, porque no se llama así, pero ustedes le llaman así, del suelo, fertilidad del suelo, y dio lugar a una mayor concentración de nitrógeno y el vegetal se comenzó a crecer muy bien, ¿no? Entonces él, en esos años, eh, como si los demás no supiesen, eh, comenzó a escandalizarse, por decirlo así de una manera, lo patentó y dijo, se llaman microorganismos eficientes. Y todo el mundo de esa época le llaman microorganismos eficientes y lo consiguen mayormente de los bosques, entre comillas, vírgenes. No sé por qué llamarán vírgenes al bosque, ¿no? Y comienzan a sacar de ahí la hojarasca, la tierrita, polvito, y lo mezclan con un poco de miel o de melaza, le ponen otras cosas y ya dice que forman o tienen sus microorganismos eficientes. Y eso es una gran tontería, pero lamentablemente lo hacen, ¿no? Mayormente los agrónomos. Incluso ahí por Tingo María hay un agricultor, un señor que tiene tierras, que es especialista en preparar estos bichos, ¿no? Es que no conocen exactamente el fundamento, pues, no conocen lo que se llama ecología microbiana. Y a cualquiera les engañan y están engañados, pues todo el mundo está engañado, pues, ¿no? El microorganismo eficiente es cualquiera, incluso los mismos bichos que tenemos en nuestro organismo, en nuestro intestino, son eficientes. Y son muy eficientes porque producen vitamina B, vitamina K, ¿no? Cualquier microorganismo que sabiendo su metabolismo, sabiendo cómo desarrolla, lo unimos y hacemos una cadena trófica, o sea, uno produce algo para el otro y el otro produce algo para el que viene atrás, eso se llama eficacia y eficiencia dentro de los organismos. Incluso nosotros, los humanos, tenemos eso.
No, no es algo del otro mundo, ¿no? Sino que no sé qué pasa ya hace mucho tiempo en todo el mundo, que para cualquier idiotez que por ahí algún extranjero determina o saca como publicidad, todo el mundo le hace caso, ¿no? Y mayormente a los estadounidenses, ¿no? Cuando se sabe que estos pues no son propios, se copian de otros. Y nosotros estamos igual también en el Perú. Aceptamos cualquier cosa que viene del extranjero. Y si alguien en el Perú, en nuestra patria, hace algo, le ponemos un montón de problemas, ¿no? No, que no puede ser, que es así, que es así. Bueno, entonces utilizando estos microorganismos llamados, entre comillas, eficientes o eficaces, le dicen otros, eficaces, que son propios del ambiente, mezclándolos, se puede también eliminar malos olores, ¿no? Pero en este caso del agua no van a funcionar muy bien. Tendrían que ser bichos del mismo sitio para que funcionen. Pero siempre va a haber problemas con los patógenos, pues. Los patógenos nunca se van a ir, incluso en el mismo, si obtienes tú los microorganismos que utilizan como abono natural allá en Tingo María, obtenidos del bosque, microorganismos del bosque también le dicen, o de montaña, hay actinomicetos. Y el 90% de actinomicetos son patógenos, lamentablemente, para los humanos. Incluso ya les he dicho, entre ellos, en esos actinomicetos, está el Microbacterium tuberculosis, ¿no? Que es el mismo que el Mycobacterium bovis, es la misma el mismo género, sino que antes, como estaba en el animal, era un nombre, estaba en el humano, otro nombre. Ahora genéticamente sabe que es la misma cosa, el mismo individuo, ¿no? Es como la monilia y la cándida, es la misma vaina. Monilia porque está en vegetales, cándida porque está en animales y humanos, pero es la mismo individuo. Es como si Bárbara estuviese en Tingo María con un vestido y en Lima con otro vestido, no porque cambió de vestido se va a llamar diferente, ¿no? Entonces la misma cosa. Entonces estos bichitos actinomicetos pueden ser peligrosos, ¿no? Son patógenos. Incluso hay un actinomiceto que ya está en ambientes clínicos o llamados hospitalarios, que es muy peligroso, es resistente a los antibióticos actuales incluso, y a los que todavía ni siquiera salen ya son resistentes también. Entonces, por eso no es muy recomendable utilizar estos bichos, entre comillas, eficientes como abonos naturales, porque van a ir de repente, van a ser absorbidos por el vegetal, porque el vegetal, la mayoría tiene poder hiperacumulador. Dentro de sus tejidos va a tener el bicho y cuando uno lo consume, va a contaminarse, pues, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. ¿Ya? Bárbara, ¿ya te fuiste a cocinar? Ya, doctor, sí le estoy escuchando. Ya. Muy bien, entonces lo que quiero decir es que no crean pues todo lo que se les dice, ¿no? Lean. Muchos de ustedes están leyendo y eso me satisface bastante, ¿no? No solamente hacen caso de lo que yo digo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no, vamos a pasar a la otra. Todavía hay tiempo, ¿no? O lo dejamos para la próxima. Ah, les he puesto unas diapositivas, no sé si ven, en la semana 14 sobre fungi, hongos. No lo vamos a hacer como clase, sino que les he puesto para que ustedes tengan como una referencia. Entonces solamente nos faltaría ahorita, pero creo que son las 12, lo de aguas, ¿no? Eso mejor lo dejamos para el lunes. Entonces ahorita mejor vamos a, como se supone que están todos presentes, que es clase teórica, a repartirles los trabajos, ¿ya? ¿Cómo quieren? ¿Por orden de lista o por afinidad? Por afinidad, doctor.
¿Y cómo Por sé afinidad, profesor. cómo sé quiénes son sus amigos? Falta que... Doctor, ¿Ah? creo que ya algunos formaron su grupo. La vez pasada ya teníamos grupos algunos. Ah, ya formaron su grupo. Caramba, ustedes sí son rápidos, ¿no? Por si acaso en las exposiciones, en las conferencias, no han asistido todos, ¿no? El primer día asistieron casi todos, solamente Honorio no asistió. Y ahorita tampoco está en la lista, se lo estoy viendo acá. Honorio Delgado. Profesores, sí asistí. Buenas tardes. No, ¿Cuándo has buenos días, digo. asistido? Las dos conferencias yo asistí. No estabas ahí, incluso la ingeniera Wendy me ha dado la lista y no estás tú, Sí, sí estaba. Incluso en el grupo dijeron para enviar la captura de que estamos en la reunión y, y envié, pues normal sí estaba. No me envió nada, Carlos. Honorio Delgado dijo A la única que escuchaba que estaba fastidiando era Bárbara, cada rato intervenía. Es Honorio Villanueva, no Honorio Delgado. Ah, Honorio Villanueva. Sí, Y a ver, profesor, en las conferencias. Profesor, sí adjuntó su asistencia. Yo les pedí que adjuntaran una imagen de la conferencia para confirmar su asistencia y sí, justamente estoy revisando acá y sí envió ella su confirmación de asistencia. bueno, Chota tampoco ha llegado, o ha asistido. Jota creo no pudo asistir para la segunda conferencia. Ya. Condeso tampoco. Después otro joven está Gómez Mora. Gómez Mora tampoco asistió a la segunda. A ver, veamos aquí. Rivas Enciso. Está acá Catherine Rivas. No ha asistido a ninguna de las dos. Profesor, No has asistido a las conferencias. ¿Qué pasó esta vez? No había electricidad en tu pueblo. el profesor, disculpe, ¿dijo Catherine Rivas o Catherine Soto? Catherine Rivas Enciso. Ah, disculpe entonces. Aquí estoy. Después Rafael Villar también a la segunda no asistió. Y Vázquez Rojas. Profesor, Bueno, ahí les está aviso nomás para que no haya después ya. problemas. Ahí está en la pantalla. Y a ver, ya que han formado sus grupos, el grupo 1, ¿quiénes están? Díganme. ¿O tú lo tienes? Grupo, yo no tengo grupo. ¿Ah? Yo no tengo grupo. ¿De qué curso han formado grupo? Porque en microbiología no sé el delegado a ver qué informe en qué grupo soy. De este grupo, Compañero, la pues, vez de pasada este ya les curso. había informado también. No tenemos grupo, doctor. En mi caso, por ejemplo, yo ya Pero tengo ustedes tienen que formado formar ya. su grupo, pues chicos. Ni modo que el delegado le va a buscar su grupo. No está bien, pero no ha dicho para formar grupo en ningún momento. Sí, compañeros, ¿Qué ha dicho? hace Al 2 inicio, semanas ¿no? les dije que formasen su grupo. Yo En formé mi el grupo grupo ha y dicho es que formen constante. su grupo. Alza tu volumen, Carlos, no se te escucha nada. Sí, compañeros, yo les avisé que formasen su grupo a todos. Ya hace 3 semanas casi, yo les avisé. Y en el caso mío, por ejemplo, yo ya tengo formado mi grupo.
Y yo les dije a todos, ¿no? Vayan formando sus grupos ya. Incluso creo algunos enviaron sus nombres al grupo. Ya, a ver una cosa entonces, son 41 ustedes. Forman 10 grupos de 4, uno va a tener 5 y se lo pasan al delegado, pues. Eso es por afinidad, porque si no ahorita puedo agruparlos de acuerdo a la lista, ¿no? Pero ya que ustedes quieren por afinidad, hay que hacerlo así. Ustedes conversan entre sí, quiénes son más allegados, 4 y un grupo de 5, para que sean los 10 grupos. ¿Ya? Compañeros, si pueden enviar la lista de sus integrantes ahorita mismo al grupo general de microbiología. Ya, entre ustedes pues se ven. Entonces, dentro de un rato o más tardecito, le paso también al delegado los 10 temas para las exposiciones, ¿ya? Y ustedes eligen, por supuesto. Creo que así mejor quedamos. ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Muy bien, entonces nos vemos mañana en la hora de práctica, la última práctica ya, la última sesión supuestamente de práctica. Y van a Doctor, tener por lo menos 2. ¿Ah? doctor, le quería consultar también, el día de la reunión, hay un compañero que justo me está escribiendo, él también ha enviado su captura al grupo, y no sé, supongo que tal vez lo ha descargado cuando él ya no ha estado, no sé, habrá tenido problemas de conexión, pero en el momento en el que yo pedí que adjuntaran su captura de su asistencia a la conferencia, él sí mandó. No sé ¿Quién si mi es? compañero se podría expresar, es Villar, Rafael Sí, profesor, Rafael Villar. Villar. ¿Del segundo? ¿El segundo día? Sí, Claro, he él asistido el estuvo primero y el las dos segundo día. conferencias. Ah, claro. En mi caso también, doctor, a mí me votaron del grupo. No sé quién me votó, pero me votaron. De ahí cuando Ya. traté de ingresar ya no podía ya. Y después ingresé al promedio de la 1:13, creo que ya había terminado la conferencia. ¿Quién te votó? No sé, doctor, no se ve quiénes votan ahí, pero me habían votado. La Bárbara, seguro. En el caso de la segunda conferencia yo también asistí. No sé si algún Bueno, compañero más tiene algo que acotar sobre su asistencia en la conferencia. Si tuvo algún... Rivas no está por ahí. Rivas no ha ido a ninguna. Profesor, yo no pude ingresar ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? porque no tenía internet esos días. Además, una compañera me comunicó después porque yo tampoco tengo celular y no hay forma en la que me pueda comunicar directamente. Y tampoco tengo Facebook. Pero me comunicó después que había habido ciertas conferencias, pero el punto es que yo no he podido entrar a las conferencias, porque en la anterior, que creo que algo sobre economía, en esa sí asistí, pero en las otras ya no pude. ¿Y cómo ahorita estás comunicándote? ¿Cómo te comunicas? Porque mi internet ya está bien. Es que lo que pasa es que, bueno, yo igual, ahorita estoy en la selva, ¿ya? Sigue siendo selva y todo, pero cuando llueve empieza a haber vientos, la red de Claro se va. En la selva, ¿en qué parte de la selva? Todos estamos en la selva. Usted no está en la selva. Sí, estoy en la selva de cemento, pues estoy en la selva. Esto está en Pasco, pero, a ver, es Constitución, Zapampa, Pasco, pero es selva baja. El punto es que igual llueve así como en Tingo, igual. Selva baja, o sea, ya Sí, es plano. exacto, es plano. Está más ¿En qué cerca parte estás? Pucallpa, por ejemplo. ¿Constitución estás? Ajá, ¿En Constitución? sí. No está muy buena la señal allá. Es que lo que pasa es que cuando empieza a llover o así a correr viento, se va la red, se va la corriente, se va la red, una de las dos o ambas, y así está, profesor, desde que ha empezado el invierno fuerte, por así decirlo. Ya empezó la lluvia, qué raro, ¿no? Antes de Mm. tiempo. Ah, no, ya es tiempo, ¿no? Ya es tiempo ya, Bueno, sí es noviembre. Pero aquí también cuando llueve fuerte se va la señal y en Sí, todo. pues,
por ejemplo, ayer no tuvimos luz todo el día, pero creo que era por reparaciones o algo así, pero últimamente creo que en gran parte de toda la región Huánuco se ha tenido problemas, mayormente de luz. No sé si habrá escuchado también la noticia de que creo que se había caído una torre, creo, una antena, por la Oroya, creo que me estaba diciendo. Es por eso que no había luz en toda la región Huánuco también en un momento. Ah, no he escuchado. Bueno, ya que se va a hacer. Pues. Ya, ¿y qué de Salazar Mato? Doctor, ya tengo grupo ya. Ah, te felicito. Ay, doctor, que se cante es usted, ¿ah? Salazar Pobrecita Mato. su esposa, su pareja. Doctor, 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 mi grupo es de 5, ¿está bien? ¿No hay ningún problema? ¿O alguien más ha formado grupo de 5? Ya, sería el único de 5, pues ya los demás deben ser de 4. Ya, doctor, gracias. Ya, preguntaba por Salazar Mato, ¿está presente? Ella también faltó al segundo. Buenos días. No falté, profesor, estuve presente. ¿Al Para la segundo? segunda conferencia. Sí, profesora. Qué raro, entonces hay que decirle a Wendy porque no les va a dar certificado a los que faltaron a uno. Profesor, yo le voy a enviar en la tardejita, más o menos promedio de las 2, 3, le estoy enviando el Excel de los que confirmaron su asistencia. Ya. Profesor, No, solamente... los certificados ya llegaron ya a los correos de algunos. ¿Ya llegaron? De mí ya llegó ya hace 2 días. ¿No? Yo le mandé a Wendy de todos ustedes, pues, supuestamente. Profesor, O sea, a mí yo les mando a ella. A mí no me llegó nada y eso que, profesor, disculpe, yo asistí a las 2 clases. No sé si, a ver, por ahí lo puede ver mi nombre, por favorcito. ¿Quién eres tú? Evangelista Luis Mariano. Profesor. Sí, yo le envié su nombre. Revísalo en tu spam, a mí me llegó en el spam. Tu nombre le he enviado a la ingeniera Wendy. A ver, voy a nuevamente decirle, ¿ya? Pero como dice Bárbara, revísalo en el correo no deseado. Ella habla bonito y dice spam. Ajá, ya lo revisé, ya no hay. No hay. Solamente hay de otra cosa. ¿Llenaste ese formulario? Sí, profesor, entré a los 2 links y te votaba al mismo lugar, te votaba al final. Ya, entonces voy a decirle, Evangelista Medina. ¿Alguien más que no le ha llegado su certificado? Paso teniendo, tampoco ha llegado, profesor. ¿Tú eres Paz? ¿Quién? ¿Paso Tiniano? Sí, doctor, Paso Teniano. Tampoco te ha llegado, ya. Doctor Cruz González tampoco. ¿Tampoco qué? No me llegó. Voz Aguilar tampoco, profesor, no me llegó ninguno. Cruz González, ¿y quién más? Salazar Mato, Yuli, Cela. Voz Aguilar, profesor, no me llegó ningún certificado y eso que estuve en las 2 conferencias. Disculpa, no te escuché bien tu apellido. ¿Cómo apellidas? ¿Cuál es tu apellido? Salazar Mato, Yuli, Cela. No, el joven. Un ratito, Salazar, Julie. ¿Quién me estaba hablando? El joven, por favor. Profesor Voz Aguilar, yo asistí a las 2 conferencias y no me llega ningún certificado. Voz Aguilar, ya, muy bien. Y Salazar, ¿no, Julie? Sí, profesor, a mí tampoco. Por la segunda conferencia yo recién ahí rellené mis datos. Velázquez Rojas tampoco, profesor, todavía no me llegan. ¿Tampoco te llega, Carlos? Todavía, profesor, y eso que yo rellené el primer día. Ya. Vilche Simán, profesor. Se le ha ido. ¿Quién más? ¿Otro más? Vilche Simán. Vilche Simón, ¿quién más? Segura, caballero. Buenas tardes. Maima, profesor. Maima. Sí, profesor. Maima Kisturuca, profesor.
Maima es, no es Malma. Bueno, se escribe, profesor, con 2 L, pero se pronuncia Maima, profesor. Okay, qué raro. Yo no sé qué vas a pronunciar. Así lo dieron. La doble I es como si fuese L-I. La doble L, perdón, es como si fuera L-I. Li, así. Mailima debe ser. Bueno. Profesor, buenas Cambia, tardes. A mí tampoco no me llegó ni un certificado. No, solamente es un certificado, no es ninguno. No es cualquiera. No me llegó un certificado, no. Yo asistí a los dos. Sí, El exacto. certificado. ¿Cómo apellidas? Segura Caballero. Segura que sí, ya te apunté. ¿Quién más? A mí tampoco, profesor. Viviano Cortés. ¿Viviano? Ajá, Viviano Cortés. ¿Quién más? Mariano Cortés. Corne. Mariano Corne. Listo. ¿Quién más? Listo. Nadie más, ¿no? Entonces voy a decirle a la ingeniera Cabeza Pasada. Muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos mañana virtualmente, por supuesto. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Ya, Hasta luego, profesor. Hasta luego. No se Hasta olviden mañana, mandar doctor. Buenas tardes. los grupos, no se olviden mandarme. Ya, buenas tardes. Chao. Hasta luego, Doctor, profesor. Buenas tardes. doctor, Sí. ¿me escucha? Doctor. Sí. Ya, Chao. ¿cómo se llama?